Vamos a iniciar con esta situación de un evangelio motivacional. El evangelio motivacional busca hacer sentir bien a las personas, busca hacerlos importantes. Nosotros como personas en sí mismos, delante de Dios, no somos importantes. Y me explico. ¿Por qué? Porque hemos fallado a Dios. Si somos, por así decirlo, importantes, es por el amor de Dios, no por una cualidad interna de nosotros, sino porque Dios ha manifestado su amor, su misericordia, su paciencia para con nosotros por medio del Evangelio. Dios no nos ha salvado porque nosotros seamos capaces de creer en Él. Dios nos ha salvado porque Él es bueno. Entonces decía el apóstol Pablo a Romanos que Él anunciaba el Evangelio a todos, creyeran o no creyeran. Él siempre daba el mensaje. Nosotros debemos de dar el mensaje del Evangelio. La pregunta es, ¿por qué? Porque éste manifiesta el amor de Dios para con toda su creación. A pesar de que nosotros hemos fallado, a pesar de que nosotros nos hemos equivocado a desestimar o a rebelarnos voluntariamente contra Dios, Él nos ha dado la buena noticia de que Él nos ha perdonado. Pero para que nos perdone tenemos que recibir su buena noticia. Aquí es el asunto donde muchos dicen, no, es que es injusto, es que no se vale, es que me parece que así no debe de ser. A esa rebelión me refiero. A eso de que no estamos de acuerdo a cómo Dios hace las cosas. Pero a Dios, que es soberano, le ha placido hacerlo así. Y Pablo podría decir, no, Señor, ¿cómo quieres que anuncie tu evangelio si tú no lo haces fácil y sencillo? ¿Sabes qué? El evangelio de Dios es sencillo. La buena noticia es simple. Y de repente tú podrás decir, es que sí, los del mundo desestiman el evangelio. No nos estamos refiriendo a los del mundo. Nos estamos refiriendo a los cristianos, que desestimamos el evangelio porque decimos, ¿cómo esta noticia tan simple puede hacer que la gente se convierta? Sí, esta noticia tan simple va a hacer que la gente se convierta. Esta noticia tan sencilla para nosotros en nuestra vanidad va a hacer que aún el más ilusorio transforme su vida. Porque no es por nosotros ni para nosotros, sino por aquel que dejó todo lo que tenía para convertirse en el Evangelio de Dios para nosotros. Entonces Pablo no podía perder el tiempo en estar filosofando si el Evangelio es suficientemente complejo o no lo es, sino más bien el anunciarlo. No quitarle ni ponerle, sino el anunciarlo. Hoy las iglesias están preocupadas por si el Evangelio divierte, por si el Evangelio es suficiente para salvar a los jóvenes o a los adultos o aún a los niños. ¿Y sabes qué? Lo es. No necesitamos agregarle, simplemente anúncialo. Entonces, seguimos avanzando en Romanos. Y dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque he entendido que es poder de Dios para salvación al que cree. Si tú y yo creemos en que esta buena noticia es suficiente, no necesitamos agregarle, mucho menos necesitamos quitarle. El Evangelio es suficiente para salvación. ¿Cómo avergonzarte del poder de Dios? Voy a ponértelo así. Hay mucha gente que dice, ay, quisiera ver el poder de Dios. Véase al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios manifiesto. El Evangelio salva a todo aquel que cree. Y tú dirás, ay, qué chiste, al que cree. Mucha gente pide algo palpable, mucha gente pide algo tangible, pero a Dios no le ha placido dar ni algo tangible ni algo palpable, sino una simple buena noticia. Y esa simple buena noticia es poder de Dios. Es poder de Dios para salvar al que cree. Es poder de Dios para hacer la obra perfecta del Señor. ¿Qué más quieres ver? ¿Qué más quieres experimentar? Nos afanamos en decir, es que si fuera poder de Dios me sanaría. Es que si fuera poder de Dios transformaría mi vida. Es que si fuera poder de Dios me daría trabajo a una iglesia grande. No busques lo tuyo. No busques lo que tu ambición o lo que tu vanidad pretende. Busca lo que Dios ha dado.
Lo que Dios ha dado es poder de Dios, poder para salvación, no al que palpa, no al que ve lo tangible, sino al que cree en su promesa de salvación por medio de Él. Entonces, todo esto va tomando forma. ¿Qué estás anunciando? No estás anunciando lo que la gente quiere escuchar. No estás anunciando diversión. No estás anunciando formalismo. No estás anunciando X o Y situación. Lo que estás anunciando es el poder de Dios por medio de Cristo Jesús para el que cree. ¿Quieres ver el poder de Dios? Empieza a leer los evangelios, empieza a leer las cartas paulinas y verás qué tan grande es el poder de Dios para el que cree. Porque Dios nos ha dado su palabra de que si creemos en Él, seremos salvos. Entonces, es hora de que busques a Dios. Es hora de que busques su evangelio. Porque este no es el evangelio de Pablo. Porque este no es el evangelio de X o Y iglesia. Este es el evangelio del Dios Altísimo que Él mandó para que todo aquel que cree sea salvo. Y ya por poner el último punto en esto. Dice que el evangelio es justicia de Dios. Tú y yo muchas veces hemos vivido cosas que nos parecen injustas, que no nos parecen adecuadas. Y es cierto, Dios nos ha dado su justicia. Dios nos ha dado no solamente su poder, sino que nos ha revelado su poder y su justicia. Si esto es cierto, vivamos conforme a esto. El evangelio es justicia y poder de Dios. Y esto no es revelado por obras, por tanto estudio, por tanto letra, por tanta filosofía, sino porque lo creemos, por fe, porque al fin y al cuentas dice el apóstol Pablo, el justo vivirá por fe. No nos justificamos por lo que nosotros hacemos, nos justificamos por lo que Cristo hizo, porque aún he escuchado en predicaciones, es que tienes que ser obediente. No es el pilar fundamental. El pilar fundamental es la fe. Si no tienes fe, vas a ser un fariseo que simplemente obedece por obedecer. Mas si tienes fe, vas a ser aquel que cree en el evangelio como poder y justicia de Dios. Ya no un fariseo, no una iglesia doctrinal, sino una iglesia que sigue la voluntad de Dios por medio de la fe, por medio de la justicia y el poder de Dios, no del hombre, no de nuestra simple obediencia.